Mi medio hermano insulta a mi madre fallecida y lo echo de mi apartamento, mientras mi padre quiere obligarme a aceptarlo de vuelta. Pero también tengo venganza para él. Primero, hoy hice algo que creo que no debería haber hecho, aunque no es necesariamente algo incorrecto. Creo que tengo toda la razón aquí, pero aún me asusta enfrentar a mis padres. Como lo hice en un arranque de ira, también me siento mal por ello. Como no tengo a nadie con quien hablar sobre esto, pensé que debería escribir aquí y ver qué piensan ustedes. Déjame explicar un poco más claramente. Soy Leo, tengo 31 años y creo que he hecho algo terrible. Esta mañana eché a mi medio hermano Mason del apartamento que alquilé, y me negué a dejarlo entrar de nuevo. Sin un poco de contexto, mi situación es difícil de entender, así que por favor, ten paciencia mientras te doy un breve resumen de la historia. Vengo de una familia bastante adinerada, pero si me vieras, no lo pensarías en absoluto. De hecho, si conocieras a todos los miembros de mi familia y a mí, pensarías que me uní a la familia hace solo unos años. Eso es porque la mayoría de los miembros de mi familia son despiadados, sin corazón y desconsiderados, o al menos esa ha sido mi experiencia toda la vida. Tenemos un negocio familiar que es bastante exitoso. Hablaré de eso un poco más adelante. Mi padre, Chris, mi medio hermano y yo lo gestionamos juntos. Aunque crecí rodeado de malos familiares, todavía crecí para ser un buen hombre. Supongo que eso se debe a que tengo más sangre de mi madre que de mi padre. Mi madre, Julie, según mi tía, fue la persona más increíble que jamás existió. Todo lo bueno que he aprendido sobre mi madre ha sido a través de mi tía, ya que falleció justo después de darme a luz. Ahora, para cualquier ser humano normal, esto sería algo absolutamente devastador, pero según mi tía, mi familia probablemente lo celebró. No estoy diciendo que mi padre estuviera feliz por ello, él probablemente fue el único que lloró por su muerte, pero se recuperó rápidamente. Para contextualizar, el lado de la familia de mi padre, incluidos mis abuelos fallecidos, absolutamente odiaban a mi madre. Ella venía de un origen pobre y de una familia humilde, mientras que mi padre provenía de una familia adinerada. Todos la odiaban y le suplicaban a mi padre que la dejara desde hacía mucho tiempo. Él la amaba y quería vivir una vida feliz, pero como sabes, eso no le salió como esperaba. Desde que mi madre murió al darme a luz, creo que mi padre me ve como la razón de su muerte. Nunca hemos tenido una conversación sobre esto, pero creo que esa es la razón por la cual siempre ha sido tan frío conmigo. Sé lo que estás pensando, ¿por qué no he hablado con mi padre sobre esto, verdad? Bueno, la verdad es que no extrañas lo que nunca tuviste. Dado que mi padre ha sido igual de frío toda mi vida, realmente nunca extrañé tener un padre cálido y cariñoso. Quiero decir, deseaba que fuera un poco más atento conmigo, pero siempre entendí por qué no lo era. Perdió todo el día que me ganó a mí. Tiene derecho a guardar algo de resentimiento hacia mí. Mi tía me ha dicho muchas veces que soy igual a mi madre, en cuanto a ser excesivamente comprensivo y demasiado atento con los demás. Sé que no siempre es una buena cualidad, pero me gusta. Siguiendo con la historia, mi padre se volvió a casar 2 años después de mi nacimiento, y tanto él como la familia estaban muy felices. Mi madrastra también venía de una familia bastante rica. Poco después, nació mi medio hermano y se convirtió en el niño más querido de la familia. Lo curioso de todo esto es que siempre vi a mi madrastra como mi propia madre, ya que fue quien me crió. Ella se preocupaba más por mí que mi padre, pero tan pronto como me convertí en un adolescente, dejó claro que no era su hijo. Me dolió un poco, pero para ese momento ya había aprendido a no depender de los miembros de mi familia, para recibir cariño y amor, así que simplemente le dije que lo entendía. Todavía me importa, pero ya no la veo como mi madre. Además, el resto de la familia, incluidos mis abuelos, nunca me amaron ni siquiera me agradaron. ¿Adivinan por qué? Porque tenía la sangre de mi madre en mí. Sí, esa es realmente la razón. Loco, ¿verdad? Intentaron hacerme sentir mal y odiar el hecho de haber nacido de ella. Obviamente, nunca les hice caso, y me alegra que mi tía estuviera allí para decirme la verdad sobre mi madre. Por triste que parezca, crecer no fue tan difícil como probablemente parece. Sí, la mayoría de los miembros de mi familia me odiaban, pero nunca tuve que sufrir financieramente, así que creo que es un dar y recibir. Si pudiera elegir, cambiaría por una familia amorosa, pero no fue tan malo como parece. Estuve solo muchas veces y tuve que hacer todo por mí mismo, pero crecí bien. Mi padre estaba feliz con mi madrastra y mi medio hermano Mason, y yo estaba feliz por él. Sin embargo, a diferencia de mí, Mason creció de manera diferente. Fue muy influenciado por todos a nuestro alrededor, y aunque intenté lo mejor para hacerlo una mejor persona, aún terminó siendo igual que todos los demás. También llegó a desagradarme, y tan pronto como creció, comenzó a evitarme. Crecimos como hermanos, pero ahora todo es diferente. Mira, durante mucho tiempo pensé en irme, al menos después de la universidad. Pero cuando me gradué, no pude hacerlo. Nuestro negocio estaba en muy mal estado, y sabía que si trabajaba lo suficiente, podría ayudar. La cosa es que, por mal que me traten mi padre y Mason, siempre serán mi familia.
Crecí cuidándolos y queriéndolos, y simplemente no puedo apagar ese sentimiento como un interruptor. Así que cuando tuve la oportunidad, decidí unirme al negocio familiar y ayudar a papá, y él lo agradeció. Me encantaba trabajar con mi padre porque, en ese momento, era el único momento en el que sentía que me apreciaba. También decidí quedarme porque mi madre había ayudado en nuestro negocio familiar, y habría sido triste dejarlo morir. Así que, a este punto, llevo trabajando en el negocio familiar más de una década. Después de que Mason dejó la universidad, también se unió al negocio. Obviamente, no era talentoso ni en los estudios ni en los negocios, pero como era el príncipe de la casa, nadie podía decirle nada. Y aunque no me importaba mucho, dolía no ser reconocido nunca por lo que hacía, mientras que mi medio hermano recibía elogios solo por aparecer. Mason no estaba interesado en nada más que en usar el dinero de papá y disfrutar la vida, pero al menos era lo suficientemente listo como para saber que no podía quedarse en casa sin hacer nada. Así que se unió al negocio, aunque no le importaba en absoluto, y actuaba como si le importara delante de papá. Créeme, ojalá hubiera sido bueno en lo que hacía, pero no lo era, y tampoco tenía interés en aprender. Lo que más duele es que intenté ayudarlo a mejorar en su trabajo, pero nunca me escuchó y nunca realmente lo intentó. Obviamente, papá no lo ve, o simplemente no le importa, y lo mismo pasa con el resto de la familia. Ahora llegamos al problema real. Durante todos estos años, he asumido la mayor parte del trabajo, y papá ya casi no hace nada. Sabía que se iba a retirar pronto, y sí, sé que es estúpido, pero honestamente creí que me iba a dar su puesto. Era el más calificado de todos, y mi hermano ni siquiera estaba interesado. Pero, obviamente, las cosas no salieron bien. Además, durante el último año, Mason ha estado viviendo conmigo en un apartamento alquilado. Papá me obligó a vivir con él, y ha sido una experiencia terrible. Siempre me manda, y tengo que hacer la mayoría de las cosas que dice por culpa de mi padre y mi madrastra. Además, he sido el encargado de enseñarle todo lo que sé sobre el negocio. Si te preguntas por qué, bueno, lo vas a descubrir pronto. Ayer, papá hizo un anuncio sorpresa de que se iba a retirar pronto y anunciaría al próximo jefe de la empresa. ¿Adivina quién es el nuevo jefe? Sí, mi medio hermano Mason. Después de una década trabajando incansablemente para la empresa y haciéndola crecer, así es como me lo agradecen. Papá le dio el puesto a la única persona que no estaba interesada en el negocio y no le importaba si vivía o moría. Intenté hablar con él, pero me dijo que la decisión era definitiva y que Mason se lo merecía. Mi madrastra me dijo que mientras tuviera la sangre de mi madre, no iba a recibir nada de ellos. Como te puedes imaginar, estaba bastante molesto. El hecho de que mi medio hermano estuviera celebrando en mi propia casa solo lo empeoraba. Ayer fue un mal día, y me desperté hoy de peor humor. Mason estaba enojado porque no celebré con él y empezó a quejarse. Le dije que no estaba de humor para sus bromas o sus fanfarronadas, pero siguió. Empezó a decirme lo injusta que era la vida y cómo me iba a hacer todo el trabajo en la oficina. Estaba tomando todo con calma hasta que empezó a insultar a mi madre. En ese momento, exploté, le di una bofetada y lo eché de la casa. No me detuve ahí. Tiré todas sus cosas afuera y le dije que no volviera a aparecer. Estaba bastante molesto y me dijo que no me iba a salir con la mía. Le respondí que no me importaba. Ahora han pasado unas horas, y papá y mi madrastra no paran de llamarme. No quiero hablar con ellos porque sé lo que pasará si lo hago. No tengo idea de qué hacer ahora. ¿Debería disculparme con mi medio hermano por perder los estribos e invitarlo a volver? ¿O debería mantenerme firme frente a todos? De cualquier forma, sé que voy a perder. Actualización 1. Han pasado 2 días, y creo que, al menos, es justo decir que estoy metido hasta el fondo en este punto. Antes de contarles lo que está pasando, primero quiero agradecer a algunas personas que intentaron ayudarme dándome consejos. Sinceramente, gracias desde el fondo de mi corazón. Bueno, sí, mi vida nunca ha sido realmente normal, pero en este momento me siento como un personaje en un libro que ha tocado fondo. Después de mi última actualización, obviamente no podía seguir ignorando las llamadas de mi papá y mi madrastra, así que decidí hablar con ellos. Tan pronto como contesté, recibí una cantidad de gritos por tocar a su precioso hijo y echarlo. Mi papá me pidió que me reuniera con él de inmediato, y tan pronto como lo vi, me dio una bofetada y me dijo que iba a llevar de vuelta a Mason y rogarle perdón por mi comportamiento. Le dije que no, y le pedí que primero me escuchara. Le expliqué lo que había pasado entre nosotros y le dije que aceptaba todo lo demás de él, pero que no iba a tolerar que hablara mal de mi madre fallecida. Le dije que estaba harto de mi hermano y que no había manera de que lo aceptara de vuelta, sin importar qué. Pero, obviamente, solo estaba fanfarroneando porque sabía que papá fácilmente podría obligarme a aceptarlo de vuelta, lo cual hizo. Para cuando llegó el día siguiente, toda la familia ya estaba encima de mí por haberlo echado. Pero como aún no pensaba cambiar de idea, mi papá me hizo un trato. Me dijo que no tenía que disculparme, siempre y cuando dejara que Mason volviera al apartamento y no lo echara de nuevo.
Honestamente, no quería, pero cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que no iban a dejarme en paz si no lo hacía. Así que acepté dejarlo volver al apartamento, pero con una trampa, ellos no sabían de esto. Mason entró sonriendo, sabiendo que una vez más había ganado contra mí sin mover un dedo. Estoy bastante seguro de que tenía todo un discurso preparado para hacerme sentir peor, por haber perdido ante él después de lo que hizo, pero no le di la oportunidad. Mira, todo lo demás lo podría soportar, he vivido con él tanto tiempo, pero no quería escuchar a nadie hablar mal de mi madre. Esta es la razón principal por la que me fui de la casa familiar. También sabía que, dado que había golpeado a mi hermano y me negué a disculparme, él iba a seguir hablando mal de ella como castigo hacia mí, sabiendo que ya no haría nada. Así que, tan pronto como entró y me vio empacando mis maletas, antes de que pudiera entender lo que estaba haciendo, me fui. Le dije que cuidara el apartamento que realmente amo y me fui sin darle más explicaciones. Comenzó a preguntarme si estaba haciendo algo loco, pero lo dejé en suspenso. Estoy seguro de que lo entendió pronto y rápidamente llamó a papá, porque me llamó tan pronto como llegué a la casa de mi amigo. Me preguntó qué diablos estaba haciendo. Le dije que esto era lo que él había pedido, y él me pidió que dejara que Mason volviera al apartamento, pero no me dijo que yo tenía que quedarme. Le dije que amaba el lugar, pero no lo suficiente como para obligarme a vivir con Mason. Le dejé claro a papá que ya no iba a vivir con él ni ayudarle en el negocio. No importa lo que hiciera, no iba a cambiar de opinión esta vez. Papá me advirtió que mañana por la mañana no quería escuchar que no había regresado al apartamento, y le dije que eso era exactamente lo que iba a escuchar. Ya estaba harto de escuchar sus demandas, y creía firmemente que no había nada que pudiera hacer para obligarme. Pero me olvidé de lo poco que le importó. No vas a creer lo que hizo esta mañana. Cuando descubrió que aún no había regresado al apartamento, me llamó y amenazó con arruinar mi carrera. Me dijo que si no hacía lo que él decía, me echaría de la empresa y arruinaría mi credibilidad para que no pudiera encontrar trabajo en otro lugar. Amenazó con arruinar mi carrera si no seguía sus órdenes. Me quedé sin palabras después de esto y le dije que lo iba a pensar. Me dio un día. Además, quiere que siga ayudando a Mason a dirigir la empresa, así que estoy bastante seguro de que sabe que Mason no sabe cómo hacerlo. Me está amenazando con echarme de la misma empresa a la que le he dado mi sangre, sudor y lágrimas. Después de no recibir ningún reconocimiento por mi trabajo, ¿así es como me lo quiere pagar? No tienes idea de cuánto me arrepiento, de haberme unido a esta estúpida empresa y haberle dado tanto de mi esfuerzo. Actualización 2. Ha pasado casi 2 meses desde mi última actualización, y quiero agradecerles por todo el apoyo. De verdad lo digo. Muchos de ustedes me dijeron que simplemente lo dejara todo y viera qué pasaba en lugar de seguir viviendo en este infierno, y tienen razón en pensar que es una mejor opción. Pero encontré una aún mejor. Tampoco quería quedarme aquí después de todo lo que pasó recientemente, pero tampoco quería simplemente irme sin más. Así que hice un plan, y ha estado funcionando muy bien. En unas semanas, me voy a ir de esta empresa y de mi familia para siempre. Supongo que debería explicar todo antes de contarles más. Después de mi última actualización, pensé mucho sobre qué debería hacer. Me importaba mi familia, pero ellos no se preocupaban por mí. También puse mucho trabajo en nuestro negocio, y no tenía ninguna seguridad ni recibía ningún tipo de aprecio. Todo lo que pensaba me hacía querer renunciar a todo y empezar una vida en otro lugar. En este punto, sabía que mi madre entendería por qué hice lo que hice, y comencé a darme cuenta de que, no importaba lo que hiciera, no era parte de la familia para ninguno de ellos. Solo era una herramienta que iban a usar mientras pudieran, y luego probablemente me desecharían tan pronto como cumpliera mi propósito. Una vez que estuve seguro de eso, decidí que ya estaba harto de todo esto y que me iba a vengar antes de irme. Verán, sabía que mi hermano no era lo suficientemente competente, y sin mí, el negocio se arruinaría hasta que papá regresara para ayudar. Así que sabía que tenía que hacer algo mientras aseguraba mi propia carrera. Entonces, hice un plan y llamé a mi papá. Le dije a papá que nunca volvería al apartamento, y que solo seguiría trabajando y ayudando a Mason porque amaba la empresa. Él sabía cuánto me importaba, y aceptó dejarme seguir en el trabajo si seguía ayudándolo a hacer el trabajo. Después de que esto funcionara, comencé a ir a la oficina mientras preparaba el siguiente paso. Tal como lo predije, Mason seguía enojado conmigo y comenzó a hacer todo lo posible para hacerme enojar, y en general, hacer mi vida en la oficina un infierno. Usó su autoridad para empeorar mis días y me obligaba a hacer todo el trabajo. Pero yo quería que él hiciera esto porque estaba grabando cada interacción. Todo lo que me hacía lo grababa en calidad HD 1080p, para que luego pudiera mostrarle al mundo cómo opera el CEO de la empresa. Seguí grabando, esperando que hiciera algo aún peor. La semana pasada, tuvimos una pequeña discusión sobre algo, y me dijo que no importaba y que, aunque yo hiciera todo el trabajo, él recibía todo el crédito. También insultó a mi madre, y me fui, pero no sin antes haberlo grabado, obvio. Eso me dio más que suficiente evidencia, y en aproximadamente una semana, planeo dejar la empresa.
Planeo irme a la empresa rival que tiene un gran potencial, y estoy seguro de que puedo ayudarlos a convertirse en una competencia real para la empresa de mi papá. Nunca mencioné esto antes, pero a lo largo de los años, muchas de nuestras empresas rivales han tratado de reclutarme, porque entendían mi importancia para la empresa. Siempre rechacé respetuosamente porque era muy leal a mi empresa, pero como ya saben, ahora las cosas han cambiado. Hace aproximadamente un mes, contacté a algunas de estas empresas y hablé con ellas sobre unirme. Recibí muchas buenas ofertas y decidí aceptar la que tiene el mejor potencial. Me uniré a ellos en unas semanas. Me encanta el hecho de que Mason piensa que no tengo otra opción y está feliz de hacer mi vida un infierno, pero pronto va a entender cómo es la vida sin mí. Voy a hacer que él, papá, y el resto de la familia se arrepientan de haberme tratado de la manera en que lo hicieron. Actualización 3. Han pasado varios meses, y gracias por esperar y apoyarme en todo esto. Van a disfrutar esta actualización. 3 meses, sí, 3 meses o 90 días, eso es lo que me tomó ejecutar mi plan. Así que, 2 semanas después de mi última actualización, dejé la empresa, pero no sin antes dejar completamente en ridículo a mi hermano. En una reunión, me opuse a una de sus ideas, y él empezó a gritarme frente a, bueno, todos, y cuando digo todos, me refiero a todos. En ese momento, le respondí diciéndole que no tenía idea de cómo dirigir un negocio y que era solo un mono con traje. Las personas en la reunión no sabían cómo reaccionar. También le dije que ya estaba harto de verle la cara fea, y que me arrepentía de haberle dado una bofetada, deseando en su lugar haberle dado un puñetazo. Le dije que tal vez con un golpe le habría reformado su fea cabecita. Estaba tan furioso que llamó a seguridad y me hizo echar del lugar. Me fui, felizmente. Luego, mi papá me llamó y me dijo que nunca quería volver a ver mi cara, y que lamentaba haberme tenido como hijo. Le dije que recordara esas palabras la próxima vez que necesitara mi ayuda. Y con eso, dejé todo atrás y me uní a una empresa rival con una sola llamada telefónica. En mi nueva empresa me tratan increíblemente bien. Me pagan más, y la apreciación que recibo es increíble, se siente como un sueño hecho realidad. Al final del día, llega un punto donde el dinero no te hace más feliz, pero el reconocimiento es más satisfactorio, así que estoy feliz en mi nuevo trabajo. Justo después de unirme, publiqué el vídeo de Mason haciéndome la vida imposible. En unos días, el vídeo comenzó a hacerse viral. Poco a poco, mucha gente vio el vídeo, y realmente terminó dañando la reputación de la empresa. Muchas personas, incluyendo al público, dejaron de comprarles. Mientras todo esto sucedía, yo estaba trabajando duro con mi nueva empresa, asegurándome de superarlos. Con mi experiencia y contactos, nos llevamos a muchos de sus clientes, porque sabía exactamente lo que tenía que hacer para ganármelos. Dado que mi padre ya no era el jefe de la empresa, confiaban en mí más que en Mason. Además, Mason ya tenía una mala reputación, lo que me dio una gran ventaja. Incluso los clientes más leales no lo soportaban mucho, así que fue muy fácil. Mason también me hizo un gran favor tomando decisiones realmente estúpidas, y negándose a escuchar los consejos de los demás. Esto empeoró aún más la situación de su negocio. Estoy seguro de que papá vio el efecto dominó que causó mi salida de la empresa, y debió de asustarlo mucho porque empezó a distanciarse. Así que, con la incompetencia de Mason y mi nueva empresa robándoles clientes, su negocio sufrió una gran pérdida. El tipo de pérdida que papá no había visto desde los primeros días cuando tomó el control. Estoy bastante seguro de que esto lo aterrorizó, porque hace unas 2 semanas me contactó para pedirme ayuda. Seguí ignorando sus llamadas hasta que, básicamente, lo hice rogar por mi ayuda. Me dijo que había echado a Mason de la empresa y que Mason nunca volvería a poner un pie allí. Papá dijo que, si aceptaba regresar, me haría el nuevo jefe de la empresa. Le dije que ya le había dado muchas oportunidades, pero que las había desperdiciado todas. Le dije que era demasiado tarde para eso, y aunque siguió rogando, me negué a escucharlo. Desde entonces, no he sabido nada de él ni lo he visto, y honestamente, estoy muy feliz con mi nueva vida. Creo que tomé la decisión correcta, y ojalá me hubiera apartado de su camino mucho antes. Actualización 4. Ha pasado bastante desde la última vez que les conté sobre mi situación, y aunque pensé que las cosas se habían calmado, resulta que mi padre estaba más desesperado que nunca. Cada día que pasaba, la empresa familiar se desmorona más, perdiendo clientes como si fuera una herida que no deja de sangrar. Cuando me fui, predije que las cosas no se mantendrían a flote sin mí, pero incluso yo subestimé la magnitud del desastre. Lo que me sorprendió aún más fue que, después de haber echado a Mason de la empresa, mi padre ha tenido que volver a dirigir el negocio personalmente, algo que claramente no quería. Su plan era retirarse y vivir tranquilamente, viajando con mi madrastra y disfrutando de los frutos de su trabajo, pero ahora está atrapado, viendo cómo todo se derrumba alrededor de él. Lo que sucedió fue que, después de semanas de ignorar sus constantes súplicas para que volviera a la empresa, decidí darle una propuesta que pensé que rechazaría sin pensarlo 2 veces. La idea era que si realmente quería que volviera, tendría que darme el 51% de las acciones de la empresa.
De esa manera, sería el accionista mayoritario y tendría control total, algo que garantizaría que no me podría despedir ni darme la vuelta a los pocos meses de haber vuelto, reemplazándome por otra persona o por Mason nuevamente. Cuando se lo propuse, su reacción fue inmediata, me dijo que era una idea ridícula. Me explicó que podía encontrar a cualquier otra persona más calificada, que aceptaría el trabajo con muchas menos condiciones. Pero lo que me dio más satisfacción fue su silencio cuando le pregunté por qué no lo había hecho ya. Sabía perfectamente por qué. Nadie con suficiente capacidad querría tomar el timón de una empresa que se está hundiendo. Nadie quiere cargar con la responsabilidad de rescatar un negocio que está al borde de la quiebra. En ese momento, cortó la conversación y no supe más de él durante una semana. Estaba perfectamente bien con eso. Pensé que lo había asustado lo suficiente como para dejarme en paz de una vez por todas. Sin embargo, una semana después, me llamó nuevamente, esta vez con un tono diferente. Estaba dispuesto a aceptar mi condición de darme el control mayoritario de la empresa, pero había una trampa, quería que recontratara a Mason. El mismo Mason que había arruinado todo y al que tuvo que echar por ser un desastre. Mi primera reacción fue casi reírme, porque sabía que no podría permitir que volviera si tenía alguna intención de salvar la empresa. Le dije directamente que no iba a aceptarlo bajo esas condiciones. Le dejé claro que si seguía insistiendo en traer de vuelta a Mason, podría seguir buscando a otra persona desesperada que quisiera el puesto. Finalmente, y para mi sorpresa, aceptó mis términos. Así que, hace 2 semanas, regresé a la empresa familiar, pero esta vez como el dueño. Tengo el 51% de las acciones, y eso me da el poder absoluto sobre las decisiones que se tomen aquí. Desde que volví, he estado trabajando arduamente para salvar el negocio, y aunque sé que a muchos no les gusta esta nueva realidad, no hay mucho que puedan hacer al respecto. Algunos familiares se han estado quejando, pero no hay mucho que puedan hacer, literalmente ahora los puedo enviar a chupar un clavo. Mi medio hermano, por su parte, sigue buscando empleo en el sector, pero, como era de esperar, nadie lo quiere contratar. Su reputación por hundir empresas como un témpano de hielo no es lo mejor en tu currículum. Incluso lo ha intentado en la empresa donde trabajaba. Actualización 5. Sé que muchos me han llamado tonto por regresar a una empresa con tantos problemas, especialmente siendo la empresa familiar. Pero ahora no es la empresa familiar, es mi empresa, ya que controlo la mayoría de las acciones. Sí, hay mucho trabajo por hacer, pero también muchas recompensas. Hubiera sido más fácil quedarme en mi antiguo trabajo, pero nunca habría visto el fruto completo de mi esfuerzo. Tener mi propia empresa es como un diamante en bruto, una vez que la ponga en pie, podré recoger los frutos de todo lo que he invertido. Es cierto que requiere mucho trabajo, pero hay algo especial en trabajar para uno mismo en lugar de hacerlo para otra persona. En cuanto a mi medio hermano, sé que mi padre le consiguió un nuevo empleo, aunque lejos de lo que estaba acostumbrado. Honestamente, es demasiado bueno para él, considerando que sabe hacer poco. Y sabes qué es lo mejor, he recuperado mi antiguo apartamento. El nuevo puesto de Mason no le alcanzaba para pagar el alquiler, así que lo dejó, y yo lo he vuelto a alquilar para mí. La vida es buena, muy buena.